Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa. En esta ocasión vamos a conversar un poco más sobre lo que es la periodoncia y para ello hemos invitado a nuestra especialista, la doctora Andrea Vergara. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación, Dani, gracias a la invitación a todo el equipo de COE. Bueno, doctora, sin más preámbulos vamos a comenzar un poco y conversar sobre lo que es la periodoncia, ¿ya? Coméntenos un poco más o menos qué es la periodoncia. Bien, la periodoncia es la especialidad de la odontología que se encarga de diagnosticar y prevenir las enfermedades que afectan a los tejidos periodontales, es decir, al periodonto, y también va a encargarse de diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades periimplantales. Ok, doctora, para ahondar un poco sobre el tema, ¿qué es el periodonto? El periodonto va a ser, o van a ser aquellas estructuras que van a rodear los dientes, como son la encía, el ligamento periodontal y el cemento radicular que se encuentra justamente a la altura de la raíz. O sea, en pocas palabras, la parte de arriba del diente, la encía. Claro, vendría a ser en realidad la parte interna. Las otras especialidades se encargan más que todo, por decirlo así, de tratar algunas lesiones que se pueden dar en la parte visible, mientras que la periodoncia va a justamente tratar aquellas afecciones que se pueden dar a la altura de la raíz del diente. Ya entendí. Claro, de igual forma las que se pueden desarrollar alrededor de los implantes dentales. Ok, entonces la periodoncia básicamente son aquellas enfermedades que se generan dentro de la encía, lo que no es visible. Podría decirse así, ¿no? Afectan tanto a la encía como en la parte interna. Ok, doctora, ¿y cuáles son las enfermedades periodontales que existen o las que conocemos? Bien, entonces a partir justamente de lo que es el periodonto, podríamos ver que si la enfermedad ataca solamente o afecta solamente la encía, vamos a tener una gingivitis. En el caso de implantes, una mucositis. Pero cuando ya esta afección ha ido mucho más allá, es decir, está mucho más avanzada y empieza a destruir estos tejidos que están internamente, como son el hueso, el ligamento o el cemento, vamos a hablar de una periodontitis en el caso de dientes y en el caso de implantes, una periimplantitis. Oh, entiendo, doctora. Entonces, si yo me pongo implante, igual sigo corriendo el riesgo de que mi encía sea afectada. Exactamente. Oh, interesante, ¿no? Apenas, bueno, a veces pensamos que al colocarnos implantes ya estamos como libre de todo lo que puede pasar con el diente, pero no, en realidad seguimos estando dentro de este riesgo, ¿no? Exacto, es más aún si tenemos un paciente que tiene periodontitis y este paciente va a colocarse implantes dentales, va a tener mayor predisposición de desarrollar periimplantitis que un paciente que esté periodontalmente sano. Es por eso que nosotros tenemos que tratar y poder diagnosticar oportunamente esas enfermedades. Oh, bueno, doctora, en realidad bastante interesante. ¿Y cómo podríamos saber nosotros que tenemos que ir al periodoncista? Van a haber algunos signos y síntomas que el paciente va a poder referirnos, ¿no? Uno de ellos y el principal es el sangrado, ¿no? El famoso sangrado cuando el paciente se cepilla los dientes, que muchas veces el paciente piensa que está haciéndose una mala técnica y dejan de cepillarse, donde ahí están cometiendo uno de los errores más graves. ¿Por qué? Porque justamente lo que el paciente debería de hacer es mejorar su técnica de higiene o, más aún, hacer mayor cantidad de veces esta técnica de higiene, ¿no? Para eso justamente en COE tenemos un plan de trabajo donde a los pacientes que pasan consulta les explicamos cuál es la mejor técnica de cepillado para ellos. Ok, entonces, señal número 1, si me cepillo y me sangran las encías, es algo urgente que tengo que ir al médico, bueno, al odontólogo. Exacto. También es el mal aliento, ¿no? Muchas veces cuando esta infección, por decirlo así, ya ha ingresado en esta zona interna, empieza a formarse como un caldo de cultivo, podríamos decir ahí, que esto empieza a liberar algunas sustancias que tienen una particularidad al momento que llegan justamente, tanto que el paciente puede sentirlo y nosotros también al momento de la consulta. Ok, entonces, ¿esto se puede prevenir? Bueno, usted me acaba de comentar que con el cepillado podríamos prevenirlo, pero ¿hay alguna otra, otro consejo
que nos pueda dar para prevenir este tipo de enfermedades que, bueno, como usted nos ha indicado, traen bastantes efectos secundarios? Exacto, claro que sí, y gracias por la pregunta. En realidad, cuando ya el paciente está con algún tipo de sangrado, ya está con una inflamación a nivel de encía. Obviamente, según la cantidad de piezas, ya nosotros podemos diagnosticarlo con una gingivitis, pero el paciente no tiene que esperar hasta ver un sangrado en boca para poder prevenir la enfermedad. El paciente tiene que acudir por lo menos 2 veces, si puede 3 veces al año, para poderle hacer un diagnóstico periodontal y poder hacerle algún tratamiento profiláctico, ¿no? Que justamente es lo que se hace, una profilaxis dental, con la cual nosotros estamos evitando que el paciente desarrolle una gingivitis. Ahora, cuando el paciente ya viene con un sangrado, lo que nosotros tenemos que prevenir es que el paciente desarrolle una periodontitis, es decir, que esta inflamación avance y destruya los tejidos de soporte del diente, que son el hueso, ¿no? Lo que habíamos estado hablando. Ok, entonces, bueno, aparte de los consejos, sabemos que ya es necesario ir al odontólogo para una limpieza. Justo conversamos eso en otro capítulo. Y bueno, en verdad es bastante necesario hacer para no llegar a este extremo, ¿no? Que, bueno, en realidad es una enfermedad bastante incómoda, ¿no, doctora? Sí, es una enfermedad bastante incómoda y se podría decir hasta cierto punto silenciosa, porque en los primeros estadios no hay un dolor como tal, ¿no? Y el paciente deja que de una gingivitis el sangrado pase, avance, y ya el paciente viene al consultorio cuando ya tiene movilidad, ¿no? Que justamente ese sería otro de los signos o síntomas que tiene el paciente, ¿no? Doctora, el dientecito ya se me está moviendo. Ahí ya, pues lamentablemente, el paciente, lo que ha sucedido es que ha perdido este tejido que soporta el diente, que es el hueso se ha reabsorbido con producto de toda esta infección, y por eso es que el diente tiende a moverse. Aquí lo que hay que hacer ya es una terapia un poco más invasiva, ¿no? Puede ser un tratamiento en lo quirúrgico o puede necesitar incluso una cirugía. Sí, justo iba a comentarle, bueno, a consultarle eso, ya que la movilidad de los dientes es bastante común, pero quería saber en qué etapa, ¿no? En qué etapa de toda esta enfermedad el paciente siente que se le están moviendo las piezas dentarias. Entonces, usted más o menos ha explicado que ya es cuando el caso ya pasó. Está más avanzado, exactamente, ¿no? Es importante también saber, justamente aprovechando, que en algunas condiciones sí va a ser normal, por decirlo así, que el paciente tenga movilidad, como son los pacientes que están bajo tratamiento ortodoncia, ¿no? Justamente lo que tienes que hacer. Pero es importante también a este tipo de pacientes recalcarles que es mucho más importante su control. ¿Por qué? Porque los brackets, así como cualquier tratamiento protésico, tienden a acumular más placa. Entonces, si mi paciente no se cepilla normalmente los dientes sin brackets, pues con brackets tiene que tener un mayor cuidado en su higiene bucal. Ok, eso se podría ayudar con cepillos intraproximales, ¿no? Exacto, ¿no? Acá en Codental nosotros asesoramos al paciente tanto en la técnica de cepillado más ideal, así como en los productos de cuidados coadyuvantes que el paciente tiene que obtener, ¿no? Para poder realizar una correcta higiene. Ok, doctora. Y usted, en su experiencia amplia, ¿podría decir que acá en Perú hay bastantes pacientes con este problema? Sí. No podría ser exactamente decir, porque lamentablemente no hay muchos estudios relacionados al respecto, pero sí, ¿no? En cuanto a los pacientes que nosotros podemos ver, la mayoría, si no es un 80%, va a tener al menos algún tipo de inflamación gingival o gingivitis en este caso. Y ya un porcentaje menor va a tener periodontitis, pero igual es más del 50% de los pacientes. Por eso es que es muy importante la prevención oportuna, ¿no? Poder diagnosticar la enfermedad a tiempo para que al final el paciente no pierda la pieza, que es ya el último estadio, ¿no? Ya un diente que está que se mueve en todas las direcciones, por decirlo así, ya es un paciente que va a tener un dientecito que lamentablemente, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder evitar que se extraiga, ¿no? Afortunadamente, como ya hemos mencionado, hay otras soluciones, la colocación de implantes dentales, rehabilitación, pero lo ideal es que el paciente pueda mantener su diente en boca, ¿no? Claro, es lo primordial, lo que todos queremos, tener nuestros dientes completos. Y bueno, doctora, ¿cómo nos ayuda la tecnología en este procedimiento? ¿Influye la tecnología, lo que ha avanzado en nuestros tratamientos? ¿O cómo lo ve usted
Claro, efectivamente ahora nosotros podemos ayudarnos también con el uso de las radiografías digitales, las tomografías que en realidad ahora salen súper rápido, ¿no? Antes tenemos que esperar días para poder tener resultados. Ahora nosotros podemos también ayudarnos de la fotografía. La periodoncia en realidad no solamente ve todas las enfermedades, sino también las deformidades a nivel de encía, ¿no? Aquellos pacientes de repente que tienen sonrisa gingival o que tienen un agrandamiento de la encía, también van a pasar por un periodoncista en este caso para poder hacerle un diseño. Entonces justamente toda esta tecnología como es el diseño digital de sonrisa ayuda mucho para el diagnóstico periodontal de un paciente. Bueno, en realidad eso es bastante interesante porque si por ejemplo yo me quiero hacer una gingivoplastía, me parece que se llama, Exacto. Ya lo podrían hacer diseñándolo en una computadora. Exactamente, nosotros ya podríamos hacer un planeamiento de forma digital para poderle indicar al paciente cuánta cantidad de encías es la que se le tiene que recortar para que pueda tener una sonrisa más armoniosa y que ésta esté justamente de lado o de la mano a lo que el paciente desea, ¿no? El paciente ya puede decir ahí incluso de repente se podrían un poquito más largos o no, y nosotros obviamente de poderse realizar, porque no en todos los casos se pueden tener dientes muy largos, podemos evaluarlo y poderle ofrecer al paciente pues una mejor sonrisa. Y si, por ejemplo, yo sufro de alguna enfermedad médica no odontológica, ya sea diabetes o alguna otra, tiendo a tener mayor riesgo de poder padecer de alguna enfermedad periodontal. Sí, ya existe o ya está demostrado, mejor dicho, que en el caso de la diabetes, por ejemplo, existe una bidireccionalidad de las enfermedades. ¿Qué quiere decir? Una persona con diabetes va a tener más chances de desarrollar enfermedad periodontal y un paciente con enfermedad periodontal va a aumentar, no las chances de desarrollar diabetes, pero sí de que le aumente el azúcar en sangre si ya es un paciente diagnosticado por diabetes. ¿Qué quiere decir? Que es como un círculo vicioso. El paciente diabético con enfermedad periodontal, si no cuida ninguna de las dos, va a agravar la otra. Ok, entonces es importante tanto como nuestros chequeos médicos, pero también sumamente importante nuestro chequeo con el odontólogo, en este caso con el periodoncista, en este caso con usted. Exactamente, ¿no? Y no solamente la diabetes, sino también se ha visto que existe mayor chance de tener alguna complicación en un paciente que sea un paciente cardíaco o un paciente con alguna enfermedad inmunológica. Bueno, doctora, en realidad ya con esto terminaríamos la entrevista en esta ocasión. Bueno, después de una charla bastante enriquecedora, darle las gracias por estar acá con nosotros, explicarnos un poco más sobre esta enfermedad que ahora es más común en cada paciente, ¿no? Y a ustedes, chicos, recomendarles que apenas tengan alguna de las señales que nos ha indicado la doctora, como sangrado, que es lo más común, acudan con un especialista. En este caso, en Code Dental trabajamos con una de las mejores, la doctora Andrea. Ella es especialista en periodoncia, tal como lo indiqué, es docente también y bueno, actualmente se encuentra cursando un doctorado. Pero lo más importante es la amplia experiencia que tiene en todo esto de las enfermedades periodontales y nos va a poder ayudar con eso. Y bueno, no solo con eso, sino también con tal vez un diseño de sonrisa, ¿no, doctora? Sí, gracias por la invitación, Dani, nuevamente, y también al equipo de Code Dental. Ya saben, cualquier consulta que tienen pueden agendar una cita conmigo en Code Dental. Listo, ya sabes, si sangra tus encías, puedes agendar una cita con nosotros. Gracias. Chao.